¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hoy es Día del Laberinto y tengo una invitada especial para hablar de educación, para hablar de idiomas, para hablar de quechua, para hablar de música, para hablar de cultura y para hablar de libertad. Así que no se pierdan el programa de hoy. Vamos con la intro, pues hoy conversamos con Tiquita Huara. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Este programa cuenta con el auspicio de Universidad Salesiana de Bolivia. Bienvenidos nuevamente, ya lo comentábamos en la introducción. Tengo hoy una invitada especial desde la ciudad de La Paz. Nos acompaña en el laberinto Tiquita Huara. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de quechua, vamos a hablar de tecnología y de todo lo que vaya saliendo en el laberinto. ¿Qué tal, Tiquita? ¿Cómo estás? Bienvenida por primera vez al laberinto. Imaynaya Casanquichis, Tucuy Masikunaipa. ¿Cómo están a todos ustedes? Soy Tiquita, bueno, desde La Paz, Andrés, gracias por la invitación. Emocionada por poder conversar contigo y descubrir qué es lo que está detrás de todo este mundo de educación, de quechua y de todas las tendencias en redes sociales. Así es, y bueno, ha sido una época que empezamos hablando de aquello, inevitablemente, dada la contingencia que parece que ya vaya mainando, mucho tiene que ver cómo se ha desarrollado el mundo digital. Y por supuesto, todos lo hemos usado, todos hemos usado la tecnología para sentirnos menos solos, para distraernos, pero también para aprender. Y ahí es donde queremos empezar, Tiquita. ¿Cómo has recibido y cómo has actuado? Ni siquiera recibido, porque eso sería algo pasivo. Tú has actuado, has tomado la batuta de poder enseñar a través de redes sociales y de otros canales. Gracias, Andrés. Definitivamente mucho tiene que ver la pandemia, ya que empecé a crear algunos TikToks que no tenían mucho sentido, bueno, no tenían mucha relación con el quechua. Entre la primera y segunda ola necesitábamos transmitir algo, necesitábamos ese apoyo, necesitábamos la comunidad que siempre se manifiesta cuando estamos saliendo a la calle, cuando estamos en las escuelas, en los colegios. Y como estábamos en cuarentena, pues necesitábamos conectarnos con personas que de alguna manera se sientan igual que nosotros, de la depresión, la tristeza, la preocupación. Y es en ese momento que cuando creo el TikTok, eh, comienzo a compartir algunas cosas en quechua. Me encanta cantar, entonces empiezo a armar mi repertorio de música en quechua para poder transmitirla a algunas personas. No tenía la intención o el interés en que esto fuese creciendo como una bola de nieve para que estemos ahora donde estemos y se haya cimentado quechua chic. Después me doy cuenta que hay muchas personas que, al igual que yo, también tienen un estilo de vida más urbano, viven en ciudades más cosmopolitas, algunas se fueron al extranjero, pero no habían perdido ese interés e ímpetu por hablar quechua. Y es donde surge esa semillita de, wow, yo quiero ser como tú o quiero entenderle a mi abuela y nunca me enseñaron, pero qué lindo que tengas tu canal donde puedas transmitirnos todas estas costumbres, palabras, expresiones y manifestación cultural. De esa forma es que vamos creciendo y formando esta comunidad que arrasa más que con Bolivia, te comentaré, con público extranjero. Por un lado eran residentes bolivianos en Europa o Estados Unidos y por otro eran personas de estos países que tenían la intención de aprender y conocer más de quechua. ¿Cuál es el concepto del quechua chic? ¿Por qué quechua chic? A ver, contame de lo del nombre. Bueno, quechua chic surge a partir de una conceptualización de lo que es el quechua. Para crear hay que destruir y es lo que ha generado y cómo se ha formado quechua. Porque cuando estoy haciendo los videos empiezo a recibir estos comentarios hate diciéndome, Tiquita, tú no puedes enseñar quechua porque tienes el cabello teñido, porque tienes unos estilos bastante urbanos, ¿dónde están tus Oh, llamas? bien. ¿Dónde están tus abarcas? ¿Dónde están tus polleras? Entonces no tienes ningún derecho para hablar quechua, no Oh, hagas algo que no te pertenece, no eres indígena, no eres ah, quechua. no Y eres uno de no raza dice, pura no, casi, solo exacto, de faltaba raza eso. pura, dónde están los arios quechuas en este caso? Y es cuando me pongo a pensar en que hay una especie de indigenómetro que valida o invalida quiénes podemos y queremos ser. Entonces comienzo a cuestionar Matizado muchas por la cosas, coyuntura política, lamentablemente, ¿no? sobre todo, más aún desde el 2019, donde nos han segmentado discursivamente y también punitivamente, ¿no?
lo que se ha hecho en estos años. Y en ese punto comienzo a cuestionar qué es ser quechua. Ya. ¿Qué es? ¿Es hablar la lengua? Hablo la lengua, pero mucha gente no me considera quechua. Algún extranjero puede ser experto en quechua, un lingüista fantástico, pero no lo considera en quechua. Ser quechua es seguir los usos y costumbres que conocemos desde los quechuas. Bueno, puedo seguir estos usos, puedo vivir en la comunidad, en el ayllu, pero igual no te consideran quechua si tienes el cabello amarillo o tienes un acento un poco extranjero. ¿Qué es ser quechua? Es nacer en una región que se considera quechua. ¿Qué pasa si un japonés se enamora de una, no sé, de una alemana? Tienen una guagua en el norte de Potosí. ¿Le van a decir, eres quechua? No, porque ahí te dicen, no, es que no sigas los usos y costumbres, que tus abuelos, que tu apellido. Bueno, puede ser mamani, pero ser descendiente de holandeses también. Y te dirán, no, porque ahí tienes a tu padre que es holandés y tu apellido y demás. Entonces, se ha llenado de un montón de criterios un poco absurdos que solo son válidos para un determinado sector que está políticamente activo para validar quiénes son. Y en ese punto te limitan la expresión y manifestación individual y de libertad de querer hacer y ser lo que quieres. Puedes hablar inglés, chino, francés, alemán, quechua, aymara, guaraní, bésiro y tener el cabello como te da la gana y seguir las modas que te gusten en estilo, en ropa, en todo aquello y estudiar. Y eso es ser quechua chic. Seguir esas tendencias que a todos nos gusta. La globalización está en todo, entendámoslo, y es buena en algún punto, Ah, es interesante. Por eso escuchamos K-pop, por eso escuchamos Harry Styles, por eso el quechua desde el Perú en este punto se ha manifestado y ha ah, catapultado en el mundo. Por eso se canta la tetita en Estados Unidos. Es globalización. Y si no entendemos ese fenómeno y no lo aprovechamos, estamos perdiendo mucho, más aún con lenguas nativas que a muchas personas les interesa conservar. Entonces, escucha rock, baila reggaetón, ve novelas coreanas y habla quechua, eso es ser chic. Sigue esas ondas, tíñete el cabello como un otaku, como un estilo kawaii y sigue hablando quechua, nada te quita lo otro. Y en ese punto empiezo a tener más apoyo porque la gente dice, oye, es cierto, a mí también me discriminaron en mi tesis porque estaba de color rubio y no querían que hable quechua. Y te das cuenta que hay un fenómeno, hay una imposición social, o sea, como una dictadura sindical que la hemos visto desde hace años, que te prohíbe y te limita muchas cosas. Pero ahí tú puedes salir con tu identidad personal, individual y transmitirlo chic, ¿no? Ahí está el meollo de lo que es quechua chic. claro, como decías, es una expresión de libertad, porque además es la ruptura del modelo, de la copia, de crear moldes para aprender algo, para hacer algo, para enseñar algo, sino es una expresión de libertad. Y en eso creo que compartimos, porque podremos leer acá a Hegel o a Sebrelli, pero también hablar de los Caballeros del Zodiaco o del Joker, no habrá limitante alguna. Que de repente yo me identifico mucho de cierta manera contigo, porque eso es, y por fortuna mucha gente lo ha entendido así. Ah, no hay problema, el profesor puede hablar muy seriamente de algo, pero también ser lo que es. No por la necesidad tampoco de encajar, sino porque así es. Y eso creo que en ese aspecto compartimos un poquito. Definitivamente, Andrés, la libertad es algo muy preciado que se nos está limitando de a poquito. Bueno, no diría sutilmente, porque hemos visto que no ha sido Sí, sí. sutil, pero culturalmente nos está limitando de a poco. Por ejemplo, nos encasillan primero en lo cultural. Dentro de lo cultural está lo filosófico y después están las condiciones socioeconómicas. Ya te meten conciencia de clase que ha sido tan mal intencionada en Bolivia desde la época del 50, por lo menos más en el 80, y te dicen, es que si hablas quechua tienes que ser de clase media baja, hashtag rural. Y son estas personas tan paternalistas, con sesgos tan profundos, que todavía quieren que encajes en esos patrones. Te hacen creer que el inglés es solo gente de clase alta. ¿Y qué es clase alta para estas personas? Ser blancón. ¿En serio? ¿En serio estamos tan limitados para creer que la clase se define a un color de piel? Y por otro lado, algo que me encanta que está sucediendo con Quechua Chic es que podemos romper barreras tanto geográficas, tanto generacionales y culturales, en un sentido en el que ahora puedes escuchar música de Bach, Mozart, Ravel y a la vez puedes escuchar
incluso la cumbia chicha, que en algún punto ha estado tan censurada por supuestamente pertenecer a determinados grupos sociales. Y Mm. te dicen, bueno, si hablas quechua, dedícate a los guaños, dedícate a los bailecitos, a las sucuriadas, pero no puede, quizá la gente piensa que no puedes estar en otros espacios, como la música académica, por así llamarlo. Y recientemente, desde Quechua Chic, lo que se hizo es llegar a estrenar en Estados Unidos una obra sinfónica de Andrés Mendoza Nava, Antaguara. Entonces vemos que estas fusiones, cuando se saben hacer, porque no es mezclar por Claro, mezclar exacto. cualquier cosa, cuando le pones un poquito de academia, le pones un poquito de la ilustración que recibiste, le pones el sentimiento y toda la tecnicidad que se requiere, puedes hacer hermosas cosas. Y ninguna está separada, todas convergen en un punto. Ahora, mencionabas este asunto de esta interculturalidad cosmopolita y tuvo que ser, porque al final estas ideas vienen desde hace muchos siglos tratando de llevarse, pero chocan con los nacionalismos, con los regionalismos y demás. Pero tuvo que ser esta llegada de la tecnología la que permitiese eso, porque no solamente lo permite, como decías, a través de distancia, a través de Internet, sino a través de la variedad de contenidos. Antes, por ejemplo, lamentablemente había generaciones que quedaban condicionadas a escuchar lo que tenían materialmente, sus cassettes, sus discos de vinilo, y ahí va. Hoy el Internet nos regala tantas opciones que puedes darle a un clic, como dices, pasar de una ventana a otra, y tal vez hasta encontrarle un sentido a eso, un sentido personal, pero un sentido a esa pluralidad. Y eso se manifiesta culturalmente, y como dices, o sea, de repente muchas personas lo hacemos exteriormente, pero también mentalmente. Y ojalá sea, o espero, algo para bien, porque como hace rato mencionabas el tema del Perú, claro, yo recordaba justo a Vargas Llosa, ¿no? Tiene el texto Vargas Llosa en el que menciona eso, dice, el nacionalismo cultural es parte de una mentira, porque te dice que tienes que proteger lo tuyo para que no sea contaminado, como si fuese el prójimo de otro lado algo tóxico. Definitivamente, el boom de la tecnología, el boom de lo digital, sobre todo para Latinoamérica, que se ha dado en la pandemia, ha tenido mucho que ver para que expandamos estas fronteras y adoptemos más rápido que antes otras tendencias. El rock tardó como 5 o 10 años en pisar el suelo boliviano y fusionarse para tratar de hacer un tecno rock y después tenemos una cumbia rock. Pues ahora con la tecnología tenemos en 2 horas alguien haciendo el cover de la canción de moda que sacó Harry Styles hace 4 días. Pero el tema es, ¿qué sucede con estos purismos de que no es de nosotros nomás y no tiene que contaminarse? Similar pasó en Bolivia cuando hace como 5 años atrás en Facebook salió un video de unos jóvenes bailando tinku. Y estaban bailando con sus jeans, ¿no? Con sus jeans, sus chaquetas de cuero y sus chulus, bastante típico del norte de Potosí. Y la gente comienza a decir, no es posible que estos chicos bailen con pantalón jean. ¿Dónde se ha visto que el del norte de Potosí baile con jean y chaqueta de cuero? ¿Dónde están sus bayetas, sus abarcas? Y dices, dude, ¿en serio? Anda al norte de Potosí, la gente no anda en bayetas. Usan abarcas ni siquiera para entrar al campo porque resisten más ahora los nuevos tenis, ya sean Claro. made in China, made in Taiwán, Vietnam, América, y usan jean. Se supone que incluso la ropa evoluciona con las necesidades en la historia. Y creer que mantener esos purismos nos permiten estar fuera de lo tóxico, de esta contaminación, por un lado, sin caer en este purismo tóxico, también es interesante, porque gracias a eso se conserva la historia. Pero por otro lado, si se están haciendo fusiones, aunque parezca que se destruye lo originalmente Claro. creado, pues permite tener más alcance. Ujú. Y cuando tienes más alcance, a otra gente le interesa. Quiere conocer tu país, tu ciudad, estas costumbres, comprar la ropa. A muchos no les, a muchos turistas extranjeros no les interesan las chompas de lana que estamos acostumbrados a vender al turismo extranjero. Les interesan más fusiones, estas poleritas con una tirita de aguayo, cositas más estéticas en un punto. Y dirás, sí, pero estamos destruyendo nuestra cultura. No, porque si haces una conservación adecuada de tu cultura y de tu historia, pero a la vez la sabes exportar de manera adecuada, puedes tener las dos cosas. Nos gusta mirar los extremos, que si conservamos se mantiene, si exportamos se destruye. Y si estamos en dos extremos, caemos otra vez en esta imposición, en esta dictadura política, como querrán llamarla.
Y en ese punto, obviamente, Vargas Llosa es todo un conservador. También sigo y leo muchos de sus textos, sobre todo la la civilización del espectáculo, en Ah, el que hace mucha referencia a cuando se exportan estas mm, culturas por el tema de la globalización. Pero entendamos que en un punto es un fenómeno que no vamos a parar. no, por ¿Y qué supuesto. hacemos? ¿Resistirnos? ¿Alguna época Bolivia se quería resistir al inglés? ¿Hemos logrado algo? Sí, jóvenes desempleados y con menores tasas de ingresos porque no saben hablar Mm. inglés. Entonces creo que hay que mirar a ese punto. Aparte hay otra paradoja ahí, ¿no? Y eso se nota mucho, no solamente en el campo de la cultura, sino también del arte. Cuando, por ejemplo, hay algo acá y dicen, no, ¿por qué dejan que vengan los artistas extranjeros acá? ¿O por qué dejan que vengan con sus contenidos? Pero a la vez yo quiero que los míos vayan allá. A ver, o sea, ¿quieres que tenga que abrir la puerta para tú salir, pero para que no entren otros? Justamente, aparte, dañando la posibilidad de crear una riqueza cultural por ese intercambio. Es bastante cínico en ese aspecto el encerrarse culturalmente también. Definitivamente, y además hay que aprender a ser autocríticos y en este punto, aunque me tiren hate, es importante entender que gran parte de los artistas, por lo menos de los que he visto quejarse, no son competitivos ni en el mercado nacional, siguen con los repertorios del 2000. Y aunque me encanta Coda 3 y me gustaba Octavia, seguimos tocando Octavia. Por favor, innovemos, seguimos tocando auténticos decadentes, ya estamos en otras. Bizarrap está redundando, está Nicki Minaj, Nicki Nicole y todo ello, y aunque nos guste o no nos guste, generan tendencias que nosotras podemos disociar y empezar a crear a partir de ello. Pero no, a muchos de los artistas les gusta tener su espacio, espacio en el que no generan competencia y a partir de eso no generas business. Y si no generas business, obviamente vas a esperar que llegue otro. Empecemos a quitar de lado esa mediocridad que se nos ha creado, sobre todo en Bolivia y sobre todo al artista boliviano de, sí, si te va mal es por culpa de los extranjeros, si te va mal es por Cierto. culpa de los que no te quieren. Dejemos de culpar a otros y preparémonos, por favor. Creo que hay que dejar de lado ese criterio tan victimista y que no solo ahora que lo pienso está en los artistas, sino en el Mm, pensamiento boliviano, es nuestro chip, ¿no? mm, Nosotros no sabemos el Padre Nuestro, sabemos el himno nacional y el victimismo y el ujú. culpar al otro de todo lo que nos sucede. Claro, y un victimismo, como decíamos hace rato, que tiene una profunda connotación social, política, cultural, como decíamos, y educativa. Y ahí es donde vamos a llegar. Bueno, compartimos también esta preocupación por la educación, porque vemos pasar generaciones, promociones, con elementos muy valiosos. Hay que rescatar siempre a la gente que hace las cosas bien, que se esfuerza, que se genera interés. Pero también vemos pasar a una educación con mucha deficiencia. Y más allá de la pandemia, de lo digital, inclusive, yendo más allá de eso, decía, la posibilidad de tener contenidos ahora en línea, combinar esto que decimos para la educación, no solo informal, sino formal, es pues un gran avance. Decía, a ver chicos, hoy como el otro día ahí, con mis estudiantes, ya estamos hablando acerca de qué es lo salvaje, ya, veamos relatos salvajes. O sea, y tienes la película acá en tu computadora y puedes analizarla entera. O sea, cosa que antes no podíamos, era inimaginable. Yo recuerdo todavía que teníamos que tener el VHS, pedir que lleven el televisor al curso o ir a la sala audiovisual. Ahora lo tienes todo. Y aún así termina siendo, que sí, irónico, cómo se cierran muchas cosas y muchos educadores, lamentablemente hay que decirlo, a las viejas manías. Sí, definitivamente. Creo que ahora, sobre todo con el boom tecnológico y digital, deberíamos entender que el profesor no es el que enseña al alumno. Y eso a muchos viejos de la vieja escuela les va. No llevamos conocimiento, acompañamos en el descubrimiento de ese conocimiento porque el estudiante está a un clic de saber más que Claro. nosotros. Dicen, no, pero lo que me dijo usted está mal acá. Exacto, exacto. Y en ese punto, justo ayer estaba hablando con una amiga que está con esos líos con sus profesores, porque te empiezan a cuestionar, te dice, usted dijo aquí, dice B, yo creo que C. ¿Y qué hace el profesor en ese punto? Ya no lo puedes castigar con la directora. Tienes que asumir tus limitantes, tienes que entender que te falta aprender y esforzarte más. Y eso a muchos profesores quizá no les va a gustar porque están en el cómodo rol de este es mi texto coquito, no sé, y aquí dice A, B, C y yo enseño conforme a esto. De paso, textos que no se han actualizado Claro. desde el 2000. Y de paso, textos que ahora están siendo distribuidos por el gobierno que tienen una información sumamente errónea, además de errores ortográficos. Sí. En ese punto,
creo que el rol del profesor, profesora, es estudiar, prepararse y esforzarse más y dejar atrás la idea de que yo adulto, tu niño, yo tengo la razón y tú estás equivocado, solo porque soy mayor. Ese adultocentrismo que incluso a los profesores jóvenes nos limita, ¿no? Es como, joven eres, no tienes experiencia Mm. y no dejan florecer y emerger el cúmulo de aportes que se pueden generar desde la juventud, desde el compromiso, y ahí es donde Quechua Chic, para empezar a enseñar, comienza a destruir de nuevo. Me encanta este fenómeno de destruir y crear, destruir y crear, porque también he sido estudiante de lenguas y Ya. también he sufrido cuando me enseñaban el verbo to be como verbo, cuando me enseñaban el ayimpuncha paso por paso. Y al final de 3 años de clase no sabía nada más que decir, How are you? Good morning. Y en aquello y Aymara lo mismo. Entonces empiezo a crear un método que me gusta llamarlo el Uyarikichis, que es nos escucharemos. Una guagua, ¿cómo aprende a hablar? No leyendo, Ujú. no le hacen leer el verbo ser, estar, aprende escuchando. Inicia con las onomatopeyas, lo que es carne, lo que es puerta, abrir, cerrar. Y cuando empezamos a hablar una lengua diferente, es similar, escuchando. Sabemos cantar Aguarahuetutas, pero no sabemos qué significa, o decimos baila chulibi en América, cuando es baila you live in America, pero empezamos a aprender de a poquito, escuchando. Y a partir de eso escuchamos las necesidades de quienes quieren aprender. Y en ese sentido, primero trabajamos con la escucha, 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 repetición, 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 repetición y necesidades. ¿Qué es lo que sucede cuando se enseñan lenguas nativas en el país de la manera institucional formal? Nos enseñan lo típico, Pedrito va a la chacra, planta papa, que está genial, pero en espacios cosmopolitas y urbanos mucha gente no va a la chacra a sembrar papa. ¿Qué es lo que hace? Va a su trabajo, atiende a sus pacientes, va a Ujú. su escuela, tiene clases de filosofía, tiene ballet, y no tienes esas expresiones en estas lenguas o no te las han enseñado. Claro. O después sí sabes decir Pedrito va a la chacra con el Inti Raimi, pero no sabes decir cómo te fue hoy. Y ahí no están abordando las necesidades de las personas. Y es por eso que también mucha gente no quiere estudiar lenguas nativas, porque definitivamente otras lenguas sí te dan esta variedad, este Ujú. corolario de aprendizaje y las lenguas nativas se han quedado en las chacras, en el Inti Claro. Raimi, en estas fiestas que están geniales porque también son parte de nuestra cultura y de nuestra vivencia, pero estamos dejando de lado lo que se está viviendo ahora en los espacios urbanos. Que es exactamente lo que pasa en la educación en casi todas las áreas. Es decir, enséñame esto, pero enséñame para qué me va a servir. O encontrarme esa relación de utilidad en mi realidad. Y obviamente el estudiante lo aprende mucho mejor, porque dice, ah, no, ¿de qué me sirve este algoritmo? Ah, no, pero resulta que con este algoritmo aprendes que esto funciona para tal cosa. O con esta fórmula aprendes lo que está en esa medicina que vas a tomar. O sea, ese contacto con la realidad, como dices, es lo que termina siendo un elemento de enseñanza. Ahora, vuelvo a lo que decía hace rato de la enseñanza, del quechua específicamente, y hay un fenómeno que es muy molesto, a mí me molesta, porque además de que es una limitante, aunque puede sonar noble, es el famoso tema del idioma originario para ocupar cargos públicos. Porque es, ahora, primero que se lo pasan como sea, y hay algunos que sí lo intentan hacer, pero no de la manera en la que, bueno, podría ser útil directamente, sino es prácticamente un requisito, a veces de dudosa procedencia, su título, el que sale, para generar, y eso por una exigencia estatal, que no, bueno, no sé, que ya hablaremos otro día de qué tan desfasado no está, pero que termina al contrario, generando eso, viéndolo como una obligación, como una carga, y no generando ningún gusto. O sea, y dices, no es que solamente para la gente mayor o para el medio que tiene 50 años, nada, el joven de 29, 27 que está por alguna razón en la administración pública también tiene que pasar ese requisito y lo ve hasta como un martirio. Definitivamente, mira, el quechua es un idioma, además de ser dulce, bonito, como nos gusta presentarlo, necesario. Vamos a separar un poquito el tema de la administración pública y de la necesidad de la lengua. En Potosí, joven, excelente profesional, flamante profesional, entras a la administración pública o no entres, tienes que vincularte con comunidades quechuas. Lo mismo en Sucre y en Cochabamba.
y por lo menos tienes que tener un manejo intermedio de la lengua porque si no, no puedes ejercer tu Sí, trabajo, sí, no hay sí. cómo te comuniques. Entonces ya, decimos necesario, además que es la lengua nativa, la lengua indígena más hablada dentro del continente americano, esos datos ya nos dicen su importancia. Pero por otro lado, no podemos obligar, imponer desde la idea de el punitivismo, si existe esa expresión, o porque sí puedes decir, mira, es muy necesario, importante para esas cosas, te conviene aprenderlo. Y es diferente a decir, sabes, si no hablas, no entras, no cobras tu sueldo, no ejerces cargos, na, 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 y te castigan encima. Es súper mala idea, primero, pretender obligar a alguien a que hable algo que no le interesa de entrada. Si no le ve la motivación, si desde chiquito no ve que hay relación con su vida profesional y la vida que llevarán adelante, obvio no le va a interesar. ¿Y qué sucede? En Perú el año pasado, uno de los diputados, similar a lo que dijo en Bolivia, otro diputado era, quien no habla en quechua no me va a entrar al Congreso. Primero, el señor no hablaba quechua, ni en el caso peruano, ni en el caso boliviano, ni siquiera hablaban aymara. Segundo, queremos promover a alguien a algo que nos ha costado por mucho tiempo asentar, superando muchas bases de discriminación y segmentación social, obligándolos. ¿Por qué los chicos de ahora no les gusta leer? Porque de guagua te decían, te has portado mal, has llegado tarde, anda, lee. Y Has llegado veías la tarde al colegio, a la biblioteca. La biblioteca era un símbolo de castigo en nuestros colegios. castigo, exacto, y hasta el día de hoy es como, tengo estudiantes a quienes les digo, anda, lee, y me miran con carita de, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho ¿Qué he mal? hecho? Sí. Y lo mismo con el quechua. A mucha gente, y me vinieron muchos interesados en, da certificado, porque lo único que me interesa es el certificado. Claro. Bueno, señora, vaya a aprender donde le den o le compren el certificado. Por lo que se caracteriza la academia que se está gestando, en mi caso, es porque la gente esté motivada e inspirada a aprender. De nada me sirve estar ahí teniendo a 6 jóvenes que solo quieren el certificado, no, no les interesa, no lo van a practicar, están perdiendo su plata, busquen la motivación y mientras no suceda eso, pues chicos no la van a lograr. Tienen que querer hacer algo. Y lamentablemente desde la política, las instituciones públicas en Bolivia están matando ese interés. Un lado, porque es obligatorio para entrar a una institución pública y esto hace que compren los certificados y que en su trabajo sean pésimos profesionales, porque hay que decirlo, si no sabes, eres pésimo. Y por otro lado, cómo se está matando todos estos esfuerzos que a la gente le ha costado, que a los médicos tradicionales les ha costado antes de que entre el MAS incluso, Sí. es metiéndole todo este simbolismo político, este romanticismo, de sí, es que el quechua es la revolución de la sociedad, el O el quechua Aymara. o el Aymara, son de nuestros nobles antepasados, armoniosos, qué armoniosos. Hemos leído de historia o hemos leído de historia solo desde la llegada de los españoles, porque igual eso nos enseñan en Ah, por colegio, ¿no? supuesto. Nos vienen el paleolítico, la migración, Bolivia, la llegada de los españoles. ¿Y qué pasó antes? ¿Realmente los incas eran tan amables? ¿Te pedían por favor? No, hay muchas historias y muchos archivos que muestran los sangrientos y genocidas que también fueron, como todos los imperios cuando tienen que conquistar. Es un fenómeno histórico normal. O sea, no vamos a aplicar la Ah, cultura de la cancelación en este punto, claro. sería muy gracioso. Pero entonces, cuando metemos todo ese romanticismo dentro de del quechua, la gente igual está harta, Mm. porque si tú vas a un instituto de lenguas nativas, eh, te hablan del quechua y, oh, la cosmovisión quechua, que nuestras piedras, que es suyo, y dices, sí, pero yo quiero aprender el idioma y quiero que Ah, me enseñes a configurar Facebook en quechua. O sea, entiendo la historia, la respeto, pero necesito esto. No necesito seguir diciendo, oh, Pachamama o demás, que no está mal, cuidado, digan, pues, ay, la tiquita es una racista, que no, no. Pero entendamos que hay espacios y hay espacios. Respetamos la Pachamama, la Madre Tierra, no desde lo político, porque hemos visto que lo político partidario ha sido sumamente hipócrita, pero la respetamos desde donde nos han enseñado. Mi abuela me enseñó siempre a agradecer a la tierra y a la lluvia, porque esta unión nos da los alimentos que comemos. Entonces creo que ahí está nuestro respeto con el medio ambiente al que se le ha bautizado como Pachamama. ah, ¿Respetamos el conocimiento de nuestros abuelos, la sabiduría que aprendieron? Sí.
las fechas y los días que son el solsticio y el equinoccio en todo caso, sí, las entendemos, las respetamos, pero dejen de vendernos paja, dejen de hacernos creer que si aprendemos quechua nos vamos a volver chamanes. Y eso es lo triste, porque se está folclorizando esta Ujú, lengua en muchos espacios, y ujú. mientras más se folcloriza, más se ridiculiza. Hagamos eso. Es que es muy chistoso porque en Bolivia critican si te pones chulu o te pones una fajita de aguayo y te dicen, es apropiación Sí, cultural, que no sé qué. exacto. Sí, pero van al extranjero y los mismos que critican se ponen su chulu y pollera para decir, es que yo soy de Bolivia. A ver, por favor, la doble moral, ¿en serio? Hace rato mencionabas el tema de los proyectos y a mí es algo que me llama mucho la atención y de verdad te lo reconozco porque hay que hacerlo, que muchas personas generan contenido solamente por el gusto de la vanidad, que es algo también humano, también tampoco que está mal, pero de ahí pasar a lo que tú haces, la enseñanza, a que cuentas con alumnos no solo en la Paz, sino en otras partes de Bolivia y del mundo, es parte de un crecimiento, ¿no? Contanos un poquito sobre el proyecto de tus clases y lo que viene para más adelante. Bueno, gracias. Primero estamos con las clases cortitas en TikTok que nos sirve para poder identificar las necesidades de la gente que quiere aprender y eso nos permite armar, por ahí así llamarlo, nuestro plan curricular. Es genial cómo las redes te permiten conocer todo eso, sin tener tus manuales de trabajo curricular. O sea, hay que orientarse también con ello, pero queremos, tanto nos lavamos la cara diciendo hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar al pueblo. Sí, hay que escuchar al pueblo. En TikTok están las comunidades que te piden un saludo, tiquita, ¿cómo se dice esto? O un saludo, bailámelo, dracuqueo, tiquita, pero a la vez, ¿me puedes enseñar la conjugación de esto? Entonces, a partir de ello, las personas que quieren seguir con las clases particulares, por así llamarlas, pues damos estas clases ya en plataformas virtuales. Algo que me encanta es que se ha consolidado la página web de Quechua. Entonces, pueden seguir clases sincrónicas, asincrónicas. Tienes bastante material con el que puedes practicar. Trabajamos con Quechua Cine, entonces vamos buscando películas que sean divertidas. Hay dibujos animados y tú puedes encontrar todo ello en esta página. Por otro lado, algo que me encanta y te comparto, Andrés, es que tenemos estudiantes en los grupos. Hay una niña que tiene 8 años y la mayoría de sus compañeros tienen 35 años. Wow. Y tú no te imaginarías sentarlos en una clase presencial. Uno, porque, bueno, es el tema de la edad, ¿no? Dices, ¿en serio va a poder? Y es la más luz de mi grupo, de este grupo de estudiantes. Entonces van al mismo ritmo. Y me encanta porque ahí los niños se pueden dar cuenta que, wow, puedo compartir con un señor de 40. Y el de 40 dice, wow, tengo mucho que aprender de alguien de 8. Y es genial ver esa unión. Y todos son de diferentes departamentos, entonces es más bonito todavía porque te cuentan sus costumbres y cómo están pasando en cada ciudad esta experiencia de aprender quechua, porque además de aprender la lengua es un aprendizaje, es una experiencia muy bonita, ¿no? Y por otro lado, también estamos con otro grupo que se cierra pronto, que son estudiantes extranjeros, y ahí es el reto de primero hablar inglés, porque son Claro. inglés hablantes, angloparlantes que quieren aprender quechua y no tienen base de español, mucha. Y dices, wow, tienes que transmitirlo del quechua al inglés, inglés, quechua, y también trabajas bastante en eso y me encanta, ¿no? Porque aprendes otras lógicas, otras formas de pensamiento y demás. Y también tienes gente con diferencias de edad abismales y creo que eso nos permite ser más empáticos a largo plazo. Después, de manera artística, pues lo que te dije, se estrenó en Estados Unidos esto de Antahuara, un poema sinfónico fabuloso que te recomiendo lo busques en YouTube. Y por otro lado, estuvimos con un ensamble orquestal en Francia el año pasado, con artistas franco-bolivianos, trabajando la obra de Stravinsky, la historia del soldado. Imagínate, Stravinsky en quechua, de paso, muy bien armadita. Y creo que eso es lo que apuntamos. Primero, que se consolide como una especie de embajada cultural que pueda exportar nuestra lengua desde este formato chic, desde la libertad.
porque si eres libre, eres más democrático, eres más tolerante, respetas las instituciones y te das cuenta que algo tan sencillo como la libertad de ser quien eres, después tiene una relación tan profunda con el Estado en el que quieres vivir y las instituciones que quieres tener y la justicia que quieres tener. Y es algo tan simple como respetar la libertad del otro, entender su no, entender que a ti te puede gustar Star Wars y a mí Harry Potter y no hay problema. Y eso es lo que nos falta a Bolivia. Cuando propuse esto en algunas universidades en Perú, me basaba en escucharnos y no escuchar cómo hablas de bonito el quechua, sino realmente escuchar lo profundo de lo que queremos ser. Cuando empezamos la adolescencia, Andrés, ya nos empiezan a tildar de eres feminista, eres comunista, eres libertario, eres conservador, republicano, vegano, y dices, no, soy tiquita guara, déjame ser lo que quiero ser, quiero comer huevo y carne a la vez, o de repente tengo cierto apego por las ideas de Smith, pero a la vez quiero leer a Dostoyevsky, no, I don't know. Entonces, dejen fluir como quieran ser. Es tan difícil respetar esas libertades. Y es por eso que vamos creciendo así. Voy a robarte unos minutos más para volver a hablar del tema de la música, porque también tú cantas, entonces hay además un vínculo artístico, emotivo, espiritual que tiene que ver con la música, no religioso, sino espiritual en el sentido concreto de la palabra, aquello que demuestra plenitud, como decía Ortega y Gasset. Y es que, por ejemplo, yo vengo de Sucre, mi padre, por ejemplo, habló quechua porque es médico, justamente por lo que mencionabas hace rato, porque en su año de provincia o en su internado tenía que hacerlo porque tenía que comprender esos conceptos y lo recordaba por aquello. Mis abuelos lo practican, lo saben, pero mis bisabuelos aparte lo escuchaban y escuchaban canciones en quechua. Entonces, lejanas tengo aquellas melodías y de repente algo queda ahí también en la memoria, como digo, sin caer en el chauvinismo, pero la memoria vivencial de los individuos que tienen ahí. Entonces también se vincula ese aprendizaje musical con ese, no se llama nostalgia, sino con esa memoria de las generaciones que se fueron. Sí, definitivamente, y es una manera sobre todo muy genial de transmitir la lengua, en este caso el Sí, sí. quechua, porque a partir de la transmisión oral desde nuestros antepasados, bisabuelos, es que ha quedado viva hasta hoy. Y el quechua se caracteriza sobre todo por los sonidos onomatopéyicos. Nuestra gran representante, a quien admiro muchísimo, es Luzmila Carpio. Hay una canción que ha traspasado fronteras y corazones, que es el famoso Patitan Patitan. A muchos nos han hecho bailar el Pascanita y Patitan cuando somos bebés. No sé si lo conoces, Andrés, la canción. Y bueno, muchas personas me preguntan y me dicen, ¿pero qué significa el Patitan o el Pascanita y Cata? No hay una traducción literal. El Cata, porque dicen Cata, Patitan, Pascanita y Patitan. El Cata es el sonido que hacen los zapatitos de la guagua cuando chocan al piso, cuando tú le estás haciendo saltar. Y nuestros abuelos, pues con todas las onomatopeyas hacían música. Claro. Y esa música, por las memorias que dices, nos, nos permite viajar Uh y nos -huh. sensibiliza un poquito más. Y hasta no sé si nos alegra o nos entristece, pero permite que de un entorno tan, tan tóxico, por así llamarlo, tan atiborrado de malas noticias, de política, corrupción, sobre todo que abundan en el país, nos fugamos un ratito para recordar las canciones de cuna o las cuecas que se cantaban en las Ajá. reuniones de fines de semana de los papás con charangos y acordeones, o las tonadas nortepotosinas, con esos sonidos tan agudos en el norte de las mujeres, que tiene mucha relación, por cierto, Andrés, en estas regiones del país, la voz de la mujer con las épocas y la fertilidad de la tierra. O sea, tampoco es cantarla por cantarla. Claro. Es importante entender y en algunas épocas cantan con voces gruesas y en otra época no tocan el charango, por todas estas tradiciones y costumbres que tienen, que es magnífico poder aprender de ellas. Pero sí, canto y eso me ha permitido conectar con más personas todavía, guaguas sobre todo. Mm. Entonces, las canciones de Doña Encarna, esas cuequitas que tienen mucho sentimiento y los guañitos y demás, y me gusta ver cómo ahora muchos jóvenes también están haciendo transformaciones de esas canciones bonitas, transformaciones y fusiones con música electrónica elemental, y es bonito ver todo eso.
Tiquita, se nos ha pasado el tiempo volando porque ha sido muy interesante recordar, conversar, aprender y por supuesto compartir todo esto que es tu proyecto Quechua Chic, combinado con otras cosas, porque eso es lo que a mí me encanta además, ¿no? Porque no es solamente el Quechua Chic, sino combinado con la educación, la tecnología y todo eso que hace esa formidable ensalada de este tiempo que has venido trabajando. Agradecerte por estar en el laberinto, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios, por tus opiniones, que se valoran hartísimo y que bueno, ya esperaremos que la gente nos acompañe y nos siga y te siga en tus redes sociales. Así que aprovecho para que te despidas y para que los invites a seguirte. Gracias pues Andrés y a toda la gente que nos está viendo. Como dicen, saludos a todos los que me están viendo. Me encanta eso. Eh, para todos, todas, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, como Tiquito Aguara, ahí sencillo y simple. Y para averiguar más sobre las clases y ver qué se puede hacer, también me pueden buscar en las redes. Estamos tratando de responder y conectar con todos. Gracias, Andrés, por el espacio, gracias a tu programa Laberinto y gracias a la gente. Un saludo sobre todo a todos aquellos que nos ven en Santa Cruz. Me encanta, tengo algunos seguidores allá con los que he podido compartir mucho y aprendo bastante de las críticas constructivas, sobre todo que vienen de cada uno de ellos. Un abrazo y practiquemos las lenguas que nos gustan, pero sobre todo seamos libres y tolerantes. Creo que ese es el mensaje que desde Quechua Chic siempre se quiere transmitir. Respetemos al otro y las diferencias. Me ha encantado compartir este momento, Andresito, y Tinkunakama para todos ustedes desde La Paz. Y gracias a todos por acompañarnos, como siempre, por dejarnos sus likes, por dejarnos sus comentarios, por seguirnos a través de la señal de Radio La Voz Universal, por el canal lavozuniversal.tv, también por la televisión abierta ahora en Sol, y también por nuestras redes sociales, claramente en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco, nos vamos a volver a encontrar en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. Este programa cuenta con el auspicio de Universidad Salesiana de Bolivia. El laberinto con Andrés Canseco.